nuestras Biblias, Filipenses capítulo 3, vamos a leer los versículos del 1 al 16. Dice así entonces la palabra de Dios: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello a lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Que el Señor añada bendición a su palabra de vida. Vamos a orar. Señor Dios, Padre Santo, gracias Señor. Gracias Padre, porque vemos tu cuidado, tu amor y tu misericordia en todo momento, Señor. En este momento, en este tiempo de predicación, te pedimos Señor que tu Espíritu Santo sea guiando todas y cada una de las acciones y de las palabras que debemos de compartir, Señor, de exponer. Abre nuestra mente, nuestro corazón, y que nos convirtamos en esos hijos obedientes, celosos, cuidadosos en tu palabra, Señor, y con un deseo firme, ferviente de seguir adelante, Señor. Después de nuestra oración, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos y amigos. Hemos visto en este capítulo 3 de Filipenses cómo es que el apóstol Pablo invita a que debemos de tener un caminar. ¿Un caminar con quién? Con Jesucristo. Un caminar con Jesucristo, en el cual debemos estar instruidos, atentos, y que no debemos de confiar en la carne. Él empieza diciendo, en los versículos 1, 2 y 3 dice: por lo demás, mis hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. No es molesto leer la palabra de Dios, no debe de ser molesto. Y dice el apóstol: y para ustedes es seguro. De repente se encuentran unas personas que dicen: vamos a leer otra vez la Biblia. Claro, es que eso es lo que tiene importancia. O es que nos vamos a ir a historias y fábulas. No,
Tiene que haber entonces una instrucción. Y así mismo el apóstol previene y dice, ojo, guárdense de los perros, de los malos obreros y de los mutiladores del cuerpo. ¿Sí? Dice, porque los que servimos en espíritu a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no tenemos confianza en la carne. No hay confianza en la carne. Y así mismo, el apóstol viene diciéndonos que con Jesucristo somos vencedores. Con Jesucristo, mis amados hermanos, somos ganadores. Pero que en la vida del creyente tiene que haber una serie de cosas. Primero, hay que renunciar. Hay que renunciar. Definitivamente, la persona que recibe al Señor Jesucristo debe de empezar a tener en cuenta que va a renunciar a muchas cosas. El apóstol Pablo renunció a muchas cosas terrenales, humanas, las tenía por ganancia y ya las tiene como por basura. ¿Para ganar a quién? A Cristo. Y asimismo, como hay que renunciar, también tenemos que entender que van a haber cosas que vamos a perder. Pero cuando analizamos nuestra vida, uno se pone a pensar, venga, ¿y yo qué estoy perdiendo por empezar a ser cristiano? Y el análisis, o al menos como les compartía la conclusión mía, es que yo lo que estoy perdiendo es basura. Si a lo que yo voy a renunciar y a lo que voy a perder es contrario a la voluntad de Dios, o sea que yo salgo ganando. Es una ecuación. Hay ganancias para el creyente. Amén. Hay muchas ganancias. Y el apóstol enumera una serie de cosas en los versículos 7, 8, 9 y 10, que todas son muy importantes, ya las vimos la semana pasada, pero dicen el 9 y 10, y ser hallado en él, ojo, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿De qué estamos hablando? De la gracia de Dios. Porque solamente viene de Él. Y Él dice, porque yo no puedo justificarme con mis propias obras. ¿Qué me voy a justificar? Ningún ser humano se podría justificar y decir, es que yo soy bueno. No. Esto lo está diciendo un hombre que ya sabía que era salvo. Y que entiende y que nos expone a través de toda su palabra que somos salvos por la fe en Cristo y por su gracia. No más. Amén. Esta iglesia predica que somos salvos por gracia, siempre, porque no lo podríamos hacer por nosotros, nunca, pero por la fe en Cristo somos salvos, somos recibidos por Dios, por su inmensa misericordia. ¡Qué bendición! ¿Se siente usted hijo de Dios? Amén. Porque dos cosas pueden pasar. De repente usted ha escuchado del Señor, pero no ha tomado una decisión. No hay, porque la responsabilidad del creyente no niega la gracia de Dios, nunca. La responsabilidad del creyente, hermanos, no niega la gracia de Dios, nunca, porque la soberanía de Dios es total. ¿Podríamos nosotros escapar a la soberanía de Dios? Nunca. Pero somos salvos por gracia. Amén. Que eso quede en sus corazones y que no se diga otra cosa, porque es así. Hoy vamos a ver algo maravilloso, y es que debemos estar, y ese es el título de la predicación, firmes en Jesucristo para llegar a la meta. Firmes en Jesucristo para llegar a la meta. ¿Tiene usted ya una meta definida en su vida espiritual? Pregúntese a usted mismo. O sea, usted puede cerrar los ojos y se pregunta a usted mismo. ¿Tiene usted una meta definida? ¿Sabe ya para dónde va? ¿O todavía no sabe para dónde va? Sí, puede tener incertidumbre, pero cuando uno ya sabe para dónde va, uno como que ya va firme. ¿Qué es que va a ser fácil? No va a ser fácil. Y vamos a ver hoy dos temas que nos muestra la porción de la palabra que miramos. Uno, que para usted estar firme en el Señor Jesucristo y llegar a la meta, deje el pasado y mire adelante. Deje el pasado y mire hacia adelante. Y segundo, permanezca en su fe. ¿En su fe en quién? En el Señor Jesucristo. ¿En su fe en qué? En lo que dice la palabra de Dios. Porque si usted cree algo diferente a lo que dice la palabra de Dios,
entonces usted posiblemente está en el lugar equivocado. Usted tiene que tener esa identidad. Es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos habla a través de su santa y divina palabra. Y nosotros hablamos con Dios a través de la oración. Esa es la relación que se debe de dar entre la criatura y el Creador. Entre la criatura y el Creador. Por eso adoramos al Creador, no a la creación. Pero a veces hay personas que quieren adorar la creación, ¿cierto? Están perdidos. Y entonces desconocen la obra perfecta y maravillosa de Cristo por estar distraídos en otras cosas, por estar distraídos o en problemados, perdidos. Porque cuando una persona está en el lodo y está ya sumergido en el lodo, ¿cómo hacemos para sacar a esa persona del lodo? ¿Lo podríamos hacer nosotros? No, eso solamente lo puede hacer Dios. Nosotros insistimos. Esta semana he tenido cuadrillas. Hemos tenido cuadrilla con Jaime. Tuve cuadrilla con mi hermano Juan Carlos. Ayer quería tener cuadrilla con Pacho, con Francisco, pero nos cogió el agua. Y no pudimos ir. Ahorita cuando termine el servicio, los animo a que miren allá donde está el bautizando, a ver qué ven allá. A ver qué ven. Les voy a adelantar qué ven. Unas bolsas negras. Y ahí está parte del equipaje para un hombre que debe cambiar su vida y que tiene una oportunidad, pero tiene que tomar una decisión. Tiene que tomar una decisión. Y hoy durmió en la calle. Y posiblemente está debajo de un puente. ¿Alguien se animaría a ir por ese hombre? Levante la mano el que se animaría a ir por ese hombre. Uy, hermanos. Amén. Ahorita cuando termine el servicio, de pronto nos vamos todos y nos lo traemos. Hemos estado orando por ese hombre y por su novia. ¿Sí? Que el Señor tenga misericordia. Pero miren, hermanos, cuando empezamos a mirar cómo es que el apóstol Pablo, un hombre que vimos hoy, que fue convertido en una forma como impactante, que iba en una dirección y que el Señor lo fue y le dice: es que no es por allá, es por aquí. Y llega y lo trae y empieza a hacer toda una obra permitida por Dios, por su misericordia, para bendición de nosotros hoy en el año 2023. ¿Sí? Porque es que hay una cosa, cuando hablamos del apóstol Pablo, vemos a una persona que está con una fe firme en Cristo. Amén. Y la pregunta se la debe de hacer usted: ¿está usted con una fe firme en el Señor Jesucristo? O sea, con una convicción y una certeza total del Señor. Porque la persona que tiene esa convicción vive confiado, vive seguro, sin dudas, sin incertidumbre, ya sabe para dónde va. No se deja desviar, no se deja desmotivar, ni perder del camino. Por eso usted se tiene que preguntar hoy: ¿cuál es su condición en su relación con el Señor? ¿Está realmente usted conectado con Dios? ¿Está usted en sintonía? ¿Está en comunión con la obra de Cristo? La obra que Cristo ha puesto ya en usted. Porque la hace o la hace. El apóstol Pablo dice en una de sus cartas: porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí, si no anunciaré el evangelio de Cristo. Ya hay impuesto una necesidad en su mente y en su corazón. ¿Se siente usted obligado y con la necesidad firme de servir al Señor? Porque este hombre llamado Pablo ya está listo, ya sabe para dónde va. Hace algunos años yo iba para Cartagena a una actividad y nos montamos en el bus y unas personas sintieron mal, ¿sí? Ya iban vomitadas y que no, que qué frío. Y una persona de ellas dijo: ay, no, qué pereza, yo me quiero devolver para Medellín. Y yo le pregunté a la persona: vení, ¿y vos conocés el mar? Dijo: no, yo el mar no lo conozco. Entonces, tenés que aguantar el camino, porque el propósito, la meta es ¿cuál? Llegar allá para ver el mar, porque Medellín no tiene mar. ¿O sí? No tenemos mar.
Y entonces esa muchacha dijo, no, yo mejor me bajo y cojo un bus y me devuelvo para Medellín. Pues se bajó y se devolvió para Medellín. Esa es una cobarde. O tomó decisiones. Hay un propósito, hay una meta en la vida de ustedes, muchachos. Hay un propósito. Sí, porque cuando alguien no tiene el propósito, está de pronto en una vida de confort, de contemplación. No, yo no voy a ninguna parte, yo donde estoy ya estoy bien. Hay que hacer cambios. Muchos. Y ahí, hermano, es donde usted tiene que empezar a saber que el Señor Jesucristo tiene un propósito en su vida. Crea en el Señor Jesús y será salvo. Crea, porque lo tiene que hacer. Tiene que creer en el Señor Jesús para que sea salvo. No se deje desviar. Y miren lo que nos dice la palabra de Dios en los versículos 12 y 13. ¿Sí? Primero, deje el pasado y mire adelante. Y dice la palabra, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro así aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. O sea, esto lo está diciendo un hombre que ya sabe que es salvo, que ya es salvado, está hablando, él ya lo sabe. ¿Sabe usted que ya es salvo? Amén. Usted ya es salvo si cree en el Señor Jesucristo. De lo contrario, no. Si ha nacido de nuevo, de lo contrario, no. Si ha nacido de nuevo, su nombre ya está inscrito en el libro de la vida. De lo contrario, no. ¿Y eso pasa por qué? Porque es que usted es muy piloso, porque es que usted es muy obediente, porque es que usted tiene mucha fuerza de voluntad. No, pasa por la gracia, porque Dios fue el que lo hizo. Pero hay una responsabilidad. Claro. Y sigue diciendo el versículo 3. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Y lo está diciendo el apóstol Pablo. Y dice él, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Como quien dice, en humildad dice, yo no me las sé todas, es que yo sigo siendo humano. Pero no está diciendo que va a perder la salvación. Dice, pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está adelante. ¿Qué está adelante para la vida de todos y cada uno de nosotros? Hay una meta. Y esa meta se llama ¿cómo? Eternidad. Porque es a través de Cristo. Porque no hay otra forma de que usted llegue al cielo y tenga eternidad. No lo hay. Puede haber eternidad, sí, en el infierno si no recibe a Cristo. Ahí sí. Está vivo entonces el apóstol Pablo, pero está en un proceso de santificación personal. Porque el apóstol Pablo no era perfecto. Él no era perfecto, era un ser humano. A veces se enojaba. Si hoy apareciera, yo creo que nos agarraba del pelo más de uno por desobedientes. Pero él empieza a decir, dice, prosigo. O sea, ¿qué hace? ¿Sigo? ¿Prosigo? No me detengo. Sí, porque ya sé para dónde voy. Voy a ver a Cristo. Pero hermanos, ¿cómo así? ¿A qué estoy pegado o aferrado? ¿A quién? Lo que está pegado y aferrado es a Cristo. El señorío de Cristo en Pablo era al 100%. Pregúntese usted hoy, ¿el señorío de Cristo está al 100% en usted? ¿Es el Señor Jesucristo su único Señor y Salvador? Porque ese es el señorío. Esto lo está diciendo un hombre que va firme. Y va a decir, pero una cosa hago. O sea que hay una acción permanente. Permanente, no es a raticos, no es cuando se le prende el bombillo. Pero una cosa hago. O sea, y dice dos cosas: olvido lo que queda atrás y me extiendo hacia adelante. ¿Sí? ¿Qué dejó Pablo? Porque aquí miramos dos situaciones. ¿Qué dejó Pablo? Pablo dejó las obras, dejó la ley, dejó una posición y unas actitudes propias de él, su confianza en la carne, porque en los versículos anteriores dice que todo eso lo tiene por basura. Pregúntese, hermano, hoy usted, ¿qué está dejando usted? ¿Qué está dejando usted? ¿Qué es eso que hay atrás? ¿O seguimos aferrados, esclavizados al pecado? ¿Será entonces que es sensato que yo todavía siga esperando y añorando, por ejemplo,
una noche de farra y de borrachera. ¿Será que es todavía sensato decir, es que eso que hay atrás, yo lo quiero seguir cargando el resto de mi vida? No, el apóstol Pablo dice, no, pero yo una cosa hago y la hago por constantemente, permanentemente, olvido ciertamente lo que queda atrás y me extiendo hacia lo que está adelante. ¿Qué te espera? ¿Qué nos espera? ¿Cómo vas a vivir? Porque es que la vida terrenal es un ratico, es pasajero. ¿Cómo es que cada uno de nosotros va a vivir el resto de nuestra vida terrenal, sabiendo que en todo lo que hagamos debemos agradar a Dios? Y hay toda una serie de prevenciones y de cosas prácticas, porque es que estos son porciones prácticas de la palabra de Dios. Cuando miramos, hermanos, en el capítulo 12 de Romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2, dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Eso es lo que hay que mirar hacia adelante. Sacrificio vivo, santo, hay que mirar hacia adelante, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso dice Romanos. Entonces, si usted ya conoce a Cristo, usted no puede seguir viviendo como vivía antes. No. Usted tiene que empezar a tener una renovación definitiva en la práctica, lo real. Porque si no, entonces está mintiendo. Y levanta la mano y dice, yo soy cristiano, pero no puede volver al vicio. Porque entonces está volviendo al vicio que está diciendo. La obra de Cristo no es para mí. Escuché de él, pero no hubo cambio, no hubo transformación, no hubo nuevo nacimiento. Y sin un nuevo nacimiento, hermanos, es imposible. Y ahí la fuerza de voluntad no sirve para nada. Y la capacidad humana se ve totalmente en el piso. No podemos hacerlo nosotros. Es grande el amor de Dios. Es grande su misericordia. Es infinita su gracia. Amén. Pero asimismo, cuando miramos en el mismo libro de Romanos, en Romanos capítulo 8, los versículos 8 y 9, es que son definitivos. Dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hermanos, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Cuál es su sintonía? ¿Usted está más conectado con el mundo, con la carne? ¿O usted está más conectado con lo espiritual? ¿Está realmente comprometido en servir a Cristo, en alabarlo y glorificarlo? Porque dice, la palabra dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es imposible. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No los podemos llamar a mentiras. Es así. Ya eres salvo. Usted ya es salvo. Usted ya recibió al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Siente que ha nacido de nuevo. Es su deseo realmente agradar a Dios. Porque si usted siente un deseo diferente, entonces tiene que empezar a pensar si usted realmente ha nacido, porque si no, no. Su naturaleza es otra. Y no se puede mentir. Porque hay vidas con propósito, mis hermanos. Piense, esta semana, ¿cuántos capítulos de la palabra de Dios leyó? Si usted está en sintonía con Dios, entonces usted dice, no, es que yo estoy leyendo la palabra de Dios. Qué bendición cuando de una persona nace el deseo de que leemos una Biblia. Pero qué triste cuando vemos que las Biblias no las están leyendo. O más aún, cuando vemos que se les arrancan hojas. Algunas personas le han arrancado hojas. En una oportunidad, en la corporación íbamos a leer los salmos y ya no estaban. Se los habían fumado. Eso es una tristeza. Personas dispuestas a quitarle hojas a la Biblia
para consumir, pero lo hacen. Es que esto no es un juego. La palabra de Dios es viva, es eficaz y es más cortante que espada de dos filos, porque va para allá y de para acá. Y lo que hay en la palabra de Dios, usted lo hace o lo hace. Si lo hace, va a tener bendición. Si no lo hace, pues simplemente está negando las bendiciones de Dios. Mientras dure nuestra vida terrenal, nosotros sí tenemos que estar preguntándonos qué es lo que estamos dejando atrás y qué es lo que miramos hacia adelante. Porque así mismo, ahí en el segundo punto, se amplía mucho más lo que el apóstol está diciendo. Segundo, permanezca en su fe. ¿Cuál es su fe? ¿En qué cree usted? ¿En qué cree? Porque usted, para saber para dónde va, tiene que saber dónde está, quién es. Y entonces dice el apóstol Pablo en esta porción, en el versículo 14, dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo. De ahí no lo baja nadie. A usted, alguien lo desvía de su fe, de su convicción. No, prosigo, camino, estoy en sintonía. Hermanos, yo tuve la oportunidad hace muchos años de correr una maratón. Cada vez que estoy como aburrido, me acuerdo de ese momento y me da risa. Y cada vez que miro a mi esposa, ella se ríe. La maratón es una cosa maravillosa. Yo solamente he corrido una vez. Y a mí me parecía increíble que la gente corriera una maratón. Pero yo llegué y vi, y yo dije: yo quiero correr esa maratón. Yo la quiero correr. Y me preparé muchas veces. Y fui, pagué, y estuve en el punto de salida, y ya arrancamos, y yo sabía hasta dónde había que llegar. Hasta dónde había que llegar. Y dieron el disparo. Y yo arranqué. Ese día me acuerdo que nuestro hijo, Daniel, era un niño. No me acuerdo quién se quedó cuidándolo, con doña Blanca. Y yo me fui con Dianita. Por ahí tengo una foto. de eso. Y arrancamos. Y arrancó. Y eso era una cantidad de gente. Mucha gente. Y muchos se me pasaban. Y yo me le pasaba a muchos. Y yo era con la lengua afuera. Pero yo desde el comienzo dije: yo quiero llegar a esa meta. Pero yo tenía mis dudas. ¿Y saben qué hice? Por si las dudas, cogí un billete de 2,000 y me lo metí en el bolsillo de la pantaloneta. 2,000 pesos en ese entonces sería, no sé, por ahí 50,000 pesos hoy, no sé. Y entonces yo me metí ese billete porque yo dije: olvídese, yo a la meta llego porque llego. O yo llego corriendo o llego en taxi. Pero que llego. Y yo arranqué y yo sabía que yo tenía ese billete de 2,000 en el bolsillo. Dije: pero yo tengo que llegar hasta allá. Les cuento, hermanos, muchas veces durante esa carrera yo quería tirar la toalla. Yo estaba cansado, yo estaba muy cansado. Pero cuando ya íbamos llegando, yo me fui interesando un poquito más, así. Y cuando llegué a la meta, yo pasé como volando. Mi esposa me cuenta porque ella era la que me estaba esperando. Yo sabía que ella ya estaba esperándome en la meta. Y entonces, yo llegué cansadísimo. Y después me senté con mi esposa y le preguntaba. Y me decía: Luisca, hace 2 horas llegó el primero. Pero yo seguí. A mí qué me importa que se haya llegado primero. Yo tenía un propósito. Y entonces ya me dijo: cuando te vi, parecías como una casera, así. Y yo: ¿y qué? Yo: no, aquí estoy. Y yo tragaba agua, ella me daba agüita. Hermano, tiene una meta. ¿Saben una cosa? Su vida como creyentes va segura. Usted no se tiene que meter un billete de 2,000 en el bolsillo. Usted lo que tiene es que permanecer en la fe de Cristo. Tener la palabra de Dios, la Biblia, como su único manual de conducta de vida, como su única guía espiritual que le va a permitir ver todo lo que el Señor tiene para nosotros. La voluntad de Dios está en la palabra. Usted solamente tiene que hacer una cosa: obedecerla. No se ponga en discusiones innecesarias.
Mientras unas personas discuten, hay otros hombres muriéndose afuera, porque no tienen a Cristo. Y ahí es donde nos tenemos que poner pilas, andar, ir, porque la vida del cristiano es de actividad, es de acción, es de propósito, es de transformación. Cuando vemos una situación difícil para una persona, para un amigo o un conocido, nos vamos para la casa y no somos capaces de dormir, ¿cierto, Jaime? Hoy no voy a ser capaz de dormir, me dijo Jaime, porque lo que vi me tiene triste. Y entonces salimos de un cambuche, un sitio donde hay un hombre y una mujer viviendo en el piso, en unas condiciones tristes, hermanos. Y Jaime decía, yo no soy capaz de irme en misa. Devolvámonos por esas personas. Vamos a buscar a las familias. Cuando nosotros empezamos a hacer lo que Dios nos manda, nuestra vida tiene propósito, hermanos. Y la vida del cristiano es una vida deliciosa. Prosigo a la meta. Es que esto no lo dice sino una persona que realmente ama al Señor. Sí, porque es que el que no ama al Señor, que va a decir, no, yo que prosigo a la meta. ¿Tiene usted dudas con relación a su vida espiritual, a su relación con el Señor? No las debería de tener. Pero si usted ya está firme, hay una convicción, usted camine firme en Cristo. Viva conforme a lo que el Señor le manda. Gócese de su salvación. Esté firme, convencido de que usted ya es salvo, de que tiene un sitio, una herencia reservada, como lo vimos hoy en Hechos 26, 18. La obra del apóstol Pablo, esto lo escribió el apóstol Pablo, era ese hombre al que el Señor le mandó ¿qué? Una misión, pero tenía que haber una sumisión. El apóstol Pablo era sumiso, sujeto a lo que Dios le mandaba. Hasta donde nosotros realmente estamos sumisos y sujetos a lo que Dios nos manda. Y miren lo que dice la palabra, versículos 14 al 16. Prosigo a la meta. Esa parte es maravillosa. ¿Quiere usted proseguir de su vida cristiana? O alguno se va a bajar del bus, o de pronto no se han subido al bus, ¿cierto? Porque hay personas que no se han subido al bus, porque no han recibido a Cristo, porque siguen en una lucha personal y terrenal, y es una lucha desigual, porque si usted no tiene a Cristo en su corazón, su lucha es personal, no le está permitiendo al Señor hacer la obra. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, y cuando el apóstol Pablo está diciendo acá, todos los que somos perfectos, es todo ese grupo de personas que ya han recibido a Cristo. Porque la perfección humana no se da todavía hasta que no pase a la glorificación. Pero los que ya han recibido a Cristo, entonces tienen una condición diferente. Y a eso se refiere y dice, los que ya somos perfectos, esto mismo sintamos. O sea, ¿qué es lo que sentimos? Lo que nos dice la palabra de Dios, la guía del Espíritu Santo. Y dice, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Claro, a través de su palabra, simplemente obedezca. No se esté poniendo tropiezo usted mismo. Si el Señor le dice que tiene que hacer algo, hágalo. Si el Señor lo llama, ojo, si oyeres hoy mi voz, no endurezca en vuestro corazón. A los muchachos que nos visitan hoy de la fundación, le damos gracias a Dios porque hoy están acá. Están escuchando, miren lo que dice la palabra de Dios. El Señor en su inmenso amor les ha permitido venir hoy acá. Y el Señor Jesucristo dice, y el que a mí viene, yo no lo echo fuera. El que a mí viene, yo no lo echo fuera. Entonces tiene que venir. Pues claro que tiene que venir. Y dice, si otra cosa sentís, esto también nos lo revelará Dios. El Señor trata con cada uno en la forma que Él quiere. Versículo 16. Pero en aquello a que hemos llegado, ¿a qué ha llegado usted hoy? Cuando estamos a 8 de octubre del año 2023. ¿A qué ha llegado? ¿Tiene usted una convicción de fe? ¿Es el Señor Jesucristo su Dios? Amén, amén. Su único y suficiente Salvador.
¿Cree usted que por la fe en Cristo usted es salvo? ¿Cree que por la gracia dada por Dios somos salvos? Amén. ¿Cree usted que la Biblia es la palabra de Dios? Amén. Bueno, mire. Y entonces dice el apóstol acá, sigamos una misma regla, ¿sí? Sintamos una misma cosa, sigamos una misma regla. Ojo, pero hay personas que se van a desviar y se van a apartar de la fe, tristemente. Cuando miramos en la palabra de Dios, en la primera carta que el apóstol Pablo escribe a Timoteo, en primera de Timoteo, en el capítulo 4, versículo 1, mire lo que dice. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos muchos o algunos apostatarán de la fe, o sea, negarán a Cristo, negarán el Evangelio, niegan el Evangelio de Cristo y se quieren ir a las obras, desconociendo la gracia. ¡Qué riesgo tan grande! No es así. Y apostatarán y escucharán a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es lo que está creciendo grandemente y es ahí donde tenemos que estar afiladitos, preparados en la palabra, sabiendo que el Señor nos ha dado una herramienta efectiva, su palabra. No hay otra. Y asimismo, en 2 de Timoteo 4, dice, del 1 en adelante, dice, te encarezco delante de Dios y el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. O sea, ¿qué hay que hacer? Predicar la palabra. ¡Qué bendición! ¡Qué lujo! ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Que eso no pase en la iglesia, que eso no pase en su vida, que usted esté fortalecido, firme en el Señor. Y debemos estar unidos. ¿Unidos en qué? En la palabra. Unidos en el Espíritu. Unidos en su obra. En su obra. Porque a veces se dicen o se hacen cosas en las cuales a quien estamos ofendiendo es a Dios. Dice Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Hermanos, ahí es donde tenemos que andar cuidadosos. Tener cuidado de lo que sale de nuestras bocas, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, sino la necesaria para edificar, o sea, para construir, no para destruir. Y dice el versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Qué necesario, hermanos, es tener una actitud. Si sabemos para dónde vamos, entonces ya estamos firmes, vamos caminando. ¿Cómo? En unidad, en armonía, en amor, en solidaridad, en pensar que hay personas que necesitan saber de Cristo, y ahí es donde usted tiene que estar atento, listo. Ese es el ideal. Los invito a que durante estas semanas estemos orando. ¿Ore qué? Ore para que Dios abra puertas. Abra puertas. Donde nosotros como iglesia, donde usted como creyente pueda ir y compartir de Cristo. Ore a Dios para que el Señor coloque un discípulo a su lado. Una familia, un grupo de personas a los que usted le va a compartir del Señor. ¿A cuántas personas
les hablamos del Señor Jesucristo durante esta semana? Eso es una pregunta que cada creyente debe de hacerse. Pero que el Señor sea abriendo esas puertas porque es Él el que lo puede hacer. Hoy, en este momento, hemos compartido lo que dice la palabra de Dios. Y si usted que nos está visitando hoy siente en su corazón que usted necesita al Señor Jesucristo y que usted debe de recibir al Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador, porque hay una invitación permanente de parte de Dios. Lo invito a que si usted siente eso, levante su mano. Levante la mano, diga: yo recibo al Señor Jesucristo. Y nosotros como iglesia estaremos orando por usted, porque su vida tiene que ser transformada. Pero solamente lo puede hacer Dios, nadie más lo puede hacer. Hay una lucha terrenal, y el que no tiene a Cristo en su corazón está dando una lucha desigual porque le está dando solo. Así pues, mis hermanos, amigos, deje el pasado, déjelo atrás y mire hacia adelante. Gócese en el Señor y viva a plenitud como cristiano. Viva su vida a plenitud como cristiano. Permanezca firme en su fe, en su palabra. Esté seguro y confiado en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Lo voy a invitar a que nos pongamos en pie, mis hermanos. Vamos a tener una oración y luego vamos a cantar un hermoso himno que dice: firmes y adelante. Y no estamos en el ejército. Vamos a orar. Amantísimo Dios, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo de meditación de tu santa palabra. Gracias, Señor, porque vemos tu amor y tu misericordia. Y te pedimos que seas tú, Señor, ayudándonos en nuestras debilidades. Sabemos que tú intercedes, Señor, por nosotros. Ayúdanos porque somos débiles. Porque muchas veces se crean dudas, desánimos, cosas en las personas, Señor. Pero sabemos que debemos estar firmes en ti, Señor Jesucristo, sabiendo que ya hemos obtenido la salvación por tu gracia, por tu misericordia, pero que en nuestra vida terrenal debemos de caminar con propósito, agradándote, sirviéndote, Señor, en todo momento, en todo lo que hagamos. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos. Úsalos conforme a tu santa y divina voluntad. A los muchachos, Señor, de la corporación, ayúdalos. Permítele, Señor, que te puedan conocer en tu misericordia, en tu amor, y que ellos puedan ver un cambio y una transformación definitiva en sus vidas. Quédate con nosotros, Señor, hoy y siempre. Es nuestra oración, en el santo y divino nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo oramos. Amén. Les cuento que uno de los himnos que a mí más me gusta es este que vamos a cantar. Se llama Firmes y Adelante. Huestes de la fe. Vamos a cantar para el Señor. Firmes y adelante, huestes de la fe. Sin temor alguno, que Jesús nos ve, que
Jesucristo viene por su iglesia. ¿Está usted preparado? Sí. Amén. Amén. Debemos estar preparados. Hermanos y amigos, que el Señor me los bendiga. Que la paz, la gracia, el amor de nuestro Señor Jesucristo esté con todos y cada uno.